Muy buenas noches, amigas y amigos de Diálogo Abierto. 60 años de las palabras de Fidel a los intelectuales y 60 años de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En nuestros diálogos de verano recibimos hoy a una fundadora de la UNEAD, Premio Nacional de Artes Plásticas y Premio Nacional de Curaduría. Bienvenida a Diálogo Abierto, Lesbia Bendumoa. Encantada de estar contigo. Y muchísimas gracias, Lesbia, por acudir a nuestro llamado en estas situaciones que estamos viviendo, pero en la cual seguimos trabajando ustedes dentro de la UNEAD y tú también en tu obra personal. Eso. Bueno, no sé por dónde te gustaría a ti comenzar esta conversación. Si te gustaría entrar en Memorias de la UNEAD, si te gustaría entrar en tu obra como artista de la plástica, ¿por dónde te gustaría comenzar? Bueno, me gustaría comenzar casi que poniendo en cuenta las dos cosas. ¿Por qué con una obra, qué carácter tenía la obra que yo realizaba para haber sido fundadora de la UNEAD? De la UNEAD. Bueno, UNEAD, pues... ¿no? Bueno, yo soy una grabadora inicialmente, fue la expresión que primero practiqué, el grabado, y revisando todos yo los materiales de la UNEAD, digo yo, ¿por qué yo llegué de inicio a ser fundadora de la UNEAD? Es porque yo pertenecía a la Asociación de Grabadores de Cuba y la asociación la presidía en aquel momento Carmelo González. O sea que podemos decir que muy joven ya tenías una obra. 20 y pico de años, ¿no? Ya tenías ya una tenía obra, una obra que hizo que te admitieran. Que me admitieran. En esa... Y yo venía en el principio, cuando se crea la UNEAD, tú sabes que se crea en principio no con asociaciones, sino que se crea precongreso con un comité gestor del que yo conocía ya algunos artistas. Por ejemplo, yo nunca había visto personalmente a Mariano Rodríguez y lo conocí siendo miembro del comité gestor. Ya yo conocía a Nicolás porque había ido a Santa Clara, que es de donde yo provengo. Y porque tú eres de Cruces. Yo soy de Cruces, pero me formé en Villa Clara, en la ciudad de Santa Clara. Y yo había ido a un concierto, un recital que había dado Nicolás, porque mi padre lo admiraba mucho. Y entonces eran personas con las que yo dije, tengo que acercarme a la UNEAD. Y me invitan a venir al trabajo preparatorio de la UNEAD. Yo siempre digo que por ser mujer, me dijeron, ¿y por qué no te sientas y nos ayudas a hacer un acta? Y empecé con el grupo que estaba de los artistas plásticos, inicialmente en ese comité gestor, a ayudarlos a hacer papeles y esas cosas. Y bueno, por eso participo entre los artistas que invitan a firmar un manifiesto, que es como empieza la UNEAD, después de Palabra a los Intelectuales, se elabora un manifiesto, y ese manifiesto es el llamado para el Congreso, ¿no? Y estoy con un privilegio que siento yo desde ahora en la lista de los artistas que están invitados a participar en el Congreso Constituyente de la UNEAD. Participamos en aquellos días de entusiasmo feroz, digamos, ¿no? Uno se sentía como, no tanto como reconocido, sino como participante, como constructor de aquel hecho que era tan importante, ¿no? Con un grupo de artistas de muy reconocido prestigio, habían grabadores, habían pintores, habían escultores, críticos, y artistas que hacían también diseño. Todavía el diseño no era tan fuerte en el país como una sección. Y participé en aquellos debates que recuerdo con mucha fuerza. Por ejemplo, recuerdo mucho a Retamar, que dirigió la sección de estatutos, y entonces era una persona joven todavía con mucho pelo, que se tocaba mucho la cabeza y que participó en aquel debate que era muy fuerte de cómo íbamos a funcionar. Y quedé dentro del ejecutivo de la Asociación de Artistas de la Plástica. Y siempre actué como... Estamos hablando de 1961. 61. ¿Y en 2021 qué haces tú en la Asociación de Artistas de la Plástica? En el 2021 presido esa asociación. Desde el 2008 presido la asociación, ¿no? Porque empecé después
Bueno, como tú sabes, trabajé en la Casa de trabajé aquí en la Unión en la asociación. Y es Mariano el que me dice que vaya un poquito a ayudar en la Casa de las Américas, como se empezaba en la Casa de las Américas, ayudando a trabajar con Chiqui Salsamendi, que atendía promoción, ayudándole a incorporar artistas de miembros de la unidad en los ficheros de la Casa de las Américas. Precisamente por tu trabajo en Casa de las Américas, desde el punto de vista de lo que es hoy una gran colección de una colección de arte latinoamericano y caribeño. Exacto. Bueno, tú tienes Premio Nacional de Curaduría. Por 40 años haciendo exposiciones en la Casa de las Américas, en las eso, 4 galerías. Háblame de eso, Bueno, tú sabes que la casa tiene 4 espacios, ¿no? Porque tenía una galería que es la Galería Latinoamericana, por donde ha pasado lo que vale y brilla del arte latinoamericano, y tiene una pequeña galería, porque los fondos son menores, pero bueno, muy representativos de arte popular, que está en la calle 15, sí. ¿no? Y tuvo en un momento una galería que yo creo que era una galería privilegiada, que era la Galería I de Santa María, que estaba en Quinta y G, donde exponíamos nada más que los fondos de la colección, más todo el tercer piso de la Casa de las Américas y todos los pasillos y el vestíbulo que lo usábamos para mostrar los fondos de la casa. Es una colección muy ambiciosa desde el punto de vista de géneros, porque es una colección que tiene pocas esculturas, pero tiene esculturas, tiene carteles, tiene diseño gráfico, tiene mucho grabado, porque ha tenido concursos y los fondos que participaban en los concursos de grabado, los artistas los donaban. Tiene pinturas de la colección que expuso en la Galería Latinoamericana, que la generosidad de los artistas latinoamericanos ha sido mucha, porque han ido siempre dejando obras. Por ejemplo, Mata, que dejó toda su colección de grabado y su obra dedicada a Latinoamérica. Julio Lepar, que dejó piezas, León Ferrari, Carpani. O sea, estamos hablando, Levia, de nombres que son referencia latinoamericana. Pero referencia latinoamericana y referencia mundial. Mundial, claro. Referencia mundial. Por eso te pedía que me hablaras de eso, porque está tu labor curatorial ahí. O sea, se hacían exposiciones a lo largo de la historia de la Casa de las Américas. Pero al mismo tiempo esa labor curatorial también sumaba una suerte de gestión a la que tú te has referido como generosidad de los artistas latinoamericanos, no, que es real, pero no, la investigación pesaba mucho, ¿no? Había que investigar. Yo siempre le digo a toda la gente joven con las que me codeo, ¿no? Con las que me gusta transmitirle un poquito de lo que uno hacía, si les interesa cómo está, que yo digo que el rastrear la información, ahora usamos la computadora para todo, yo creo que es un beneficio que tenemos. Claro. En mi época, mucho más fácil. En mi época había que rastrear las publicaciones periódicas. Las publicaciones periódicas que llegaban a la Casa de las Américas, los pocos libros de arte que llegaban, las entrevistas con los jurados que venían y los artistas que pasaban por el país. Esa información nos iba nutriendo qué pasaba en cada país, cuáles eran los artistas más representativos, qué artistas tenían más prestigio y más reconocimiento. Y luego, bueno, contactar con ellos, Después empezábamos a través de canje a mandarle a nosotros nuestros catálogos elementales, para que ellos nos mandaran sus materiales. Y después empezábamos a contactarlos, invitándolos a exponer en la Galería Latinoamericana. Y ellos empezaban a mandarnos currículum, a mandarnos información, y se fue haciendo como una verdadera amistad entre lo que era la Dirección de Artes Plásticas, a través del canje siempre, que lo dirigía Silvia Gil, y lo que era la biblioteca de la Casa de las Américas. Eso tenía que fluir en información. De una manera armónica. Bueno, y si contratáramos ahora mismo y tuviéramos con qué, y hubiera transporte para trasladarlo a un tasador de las grandes casas que se dedican al mercado del arte hoy, la cifra en que se
podrían evaluar esa colección de Casa de las muy Américas? valiosa. Incalculable. Muy ¿verdad? valiosa, incalculable, porque tú sabes que la obra de arte no se deprecia nunca. Jamás. La obra de arte aumenta siempre. Yo te diría que la colección de gráfica es la representatividad de todo un periodo del arte latinoamericano, la década del 60. Todo lo que fue valioso en esa década está en esa colección. Está en esa colección los cambios sustanciales de artistas muy fundamentales. Ahí están los cambios sustanciales de Julio Lepar. Ahí hay obra de Julio Lepar desde la época en que trabajaba directamente con el color, en que trabajaba después con la luz, en la que trabajaba con la imagen que se transforma con el ambiente. Hay una riqueza formal en la obra de Mata, que para los son estudiosos, verdaderos íconos claro, y que para los de estudiosos su eso es momento una fuente. y para la historia. Y para la historia latinoamericana. Se ha incrementado mucho la obra de León Ferrari, a la que le debo no ya mi trabajo, sino el trabajo de los que me siguieron después de yo estar allí. Que tuvo su centenario el año pasado. El año pasado. Y ahora mismo Casa de las Américas está... Hizo completo, claro, el dossier de León Ferrari, ¿no? De León que es un Ferrari. material muy rico que se está haciendo también en esa institución, que es guardando un poco el proceso desde que llegó su primera obra a la Casa de América, cómo ha seguido el rastro, cómo está en estos momentos, qué valores tiene. Son gente muy laboriosa. Bueno, según me han contado a mí, que por aclamación de tus compañeros artistas de la plástica, te han puesto ahí al frente de la Asociación de Artistas Plásticos ya hace unos cuantos años. Pero no empecé por la dirección, fíjate. No, empecé por la galería. Por la galería. Empecé por la galería, que siempre yo le digo a José Villa Soberón, que es como mi hermano realmente, yo le digo, tú sabes que tú eres responsable que yo haya venido para trabajar en UNEA, porque ya yo me había jubilado de la Casa de las Américas, sí. Y dije, bueno, ahora me voy a dedicar nada más que a mi obra, me había incorporado a hacer pequeñas cerámicas en el taller de feria, grababa en mi taller, pintaba en el taller, y entonces quedó vacante la plaza de la galería, de la dirección de la galería de Villa Manuela, y entonces Villa empezó, Lesbia, ven, y yo decía, no, chicos, no quiero volver, si lo que quiero es descansar de eso. Lesbia, vuelve. Un día me lleva hasta mi casa, me para el carro frente al Mella, que ahí tú sabes que no se puede parquear. Y yo decía, te van a poner una multa hasta que no me digas que sí, no me voy a mover de aquí. Entonces yo dije, bueno, te voy a decir que sí, pero por un tiempo limitado, no voy a trabajar toda mi vida. Sí, por un tiempo limitado estuviste en la galería y después... Estuve 2 años. Y después... Y al segundo año de la galería es que se celebra el Congreso del 2008 y realmente ahí fue donde, bueno, me comprometieron para la asociación. Tú eres una persona muy sencilla, sí. Admirable, entre otras cosas por eso, pero realmente es lo que me han contado, que fue por aclamación de todos tus compañeros. De todos mis compañeros. No, y que te voy a decir, Loli, no me hubiera gustado, al cabo del tiempo, me pongo a analizar mi propia vida y no me hubiera gustado estar sin estar activa, porque eso es una condición en la que yo valoro mucho entre los demás, y si yo lo valoro en los demás, pues tengo que empezar por la propia práctica mía, ¿no? Me gusta estar en relación con los creadores, porque yo creo que el vínculo que uno tiene, ya sea dirigiendo, ya sea por contacto directo o personal con tus compañeros de profesión, eso te nutre para tu propio trabajo. Vamos a hablar un poquito de tu trabajo. Sí, eso te va nutriendo, eso te va... Tú sigues creando. Yo sigo creando. Desde el punto de vista de la plástica. Sí. Bueno, en un trabajo que publicó Miguel Barnett, presidente de honor de la UNEAC, y sí. Bueno... Mi querido presidente. Tu querido presidente y fundador también de la UNEAC. O sea, que ustedes tienen una trayectoria larga. Una trayectoria, digamos, de colegas, de fundadores y activos creadores dentro de la UNEAC. Me parece que esto fue cuando te dieron el Premio Nacional de Artes Plásticas, él publicó un trabajo y yo tomé estas frases. Si nos guiamos por la crítica, pudiera adscribirse su obra a la nueva figuración. Es cierto. Pero el expresionismo de Lesbia, a fin de cuentas, no se parece a nadie. Eso dijo Miguel Barnett. Eso lo dijo Miguel. ¿Cómo te clasificas tú?
Yo sí, cierto, yo parto de esa expresión estética, que en Latinoamérica tuvo mucho valor porque de ese expresionismo, un poco partiendo del expresionismo europeo, porque es una tendencia que surge en Europa, influye mucho en el arte latinoamericano, eso que llamamos, y que Miguel se refiere ahí, de la nueva figuración latinoamericana que comienza desde Argentina, que se mueve por todo el continente, y que hace que lo cotidiano sea como un tema casi que fijo en la nueva figuración. O sea, el mundo que te rodea es el que se expresa en la nueva figuración. Y yo creo que yo trabajo mucho con lo cotidiano, con el mundo cotidiano que me rodea, o sea, con las vivencias que uno va teniendo en la vida, las va transformando y convirtiendo en la obra de arte. Por eso me gustaba mucho la frase de Miguel, o el juicio realmente de Miguel, porque yo decía, bueno, por lo menos ha entendido un poco lo que yo trato de expresarme, ¿no? Y en la muestra que estoy preparando para el premio, que no se ha podido dar porque la pandemia ha impedido que el museo se abra, he tratado de mostrar eso que ha sido la vida cotidiana de mi expresión estética. O sea, por donde yo comencé, cuando empecé haciendo el grabado en madera, que es lo que me gusta, y lo que más he practicado, las imágenes que fui representando, ¿a qué se fueron refiriendo? ¿No? A la vida cotidiana, al modo de vida. Sobre todo también me di cuenta que tengo un tema que cuando preparo esta exposición me di cuenta que también ha sido muy cotidiano en mí, que es el tratamiento a la mujer. No me había fijado que en casi toda mi obra, en todos los periodos en que he ido cambiando un poco la manera de expresión, siempre la mujer ha estado presente. Esas son cosas que está, o sea, un recorrido por tu obra que Un estás recorrido por mi preparando obra y que veremos y que lo verán en la muestra exposición que se hará con motivo del premio del Premio Nacional de las Artes nacional. Plásticas. Lesbia, esta casa donde estamos, la sede de la UNEAD, bueno, desde los primeros momentos, como ya nos has expresado, desde los momentos constitutivos de la UNEAD, etcétera, tú has caminado por aquí. Y la creación de la organización tiene su génesis, pudiéramos decir, en el famoso encuentro de Fidel a los intelectuales, donde pronunció lo que conocemos como palabras a los intelectuales, que también, bueno, hace 60 años, porque el origen. Entonces, 60 años de palabras de Fidel a los intelectuales. ¿Cómo lo ve Lesbia Ben-Dumois desde hoy? Mira, yo creo que es un documento al que siempre hay que volver, porque cada vez que tú vuelves tú vas encontrando aspectos que o le pasaste por encima o no le diste el valor que tenía. Y la vida te va demostrando la validez de ese documento. El documento se hizo buscando una unidad, ¿no? Fidel había dicho primero que le íbamos a llamar Asociación de Artistas de la Plástica y después él mismo cambió y dijo que es mejor decirle Unión de Artistas, porque palabras intelectuales, el motivo fundamental fue buscar una unión entre los creadores del país, de cualquier manifestación, ¿no? La polémica que se generó en palabras de los intelectuales parte de ese criterio. Parte también del criterio de libertad, ¿no? ¿Qué cosa es la libertad de creación? ¿Cómo tú asumes, cómo un creador asume ese término de la libertad para el desarrollo de su obra, ¿no? ¿Es una libertad condicionada? ¿Es una libertad que te la condiciona el Estado? ¿Es una libertad que te la manda? ¿O es una condición de tu responsabilidad social el uso o no uso de esa libertad? Eso es una condición que es la del creador, es que tiene que imponerse el criterio de libertad de creación. Y ese principio de que aquí estuviéramos todos, de que estuviera lo mismo el pintor abstracto que el pintor figurativo, el expresionista o como yo mismo me califiqué en un momento
de tratar lo cotidiano desde el punto de vista expresivo de otra manera, el trabajar un género que fuera más reconocido que otro, el trabajar con personas que son de un reconocimiento social mucho más amplio que el tuyo y que tú sientas que él te representa, pero que tú te lo representas también a él. Todo eso se debe a los planteamientos de Fidel en Palabras a los intelectuales, porque toda esa manera de vivir en arte está expresado en esas palabras. Por eso yo digo que es un término donde siempre hay que volver, y donde esta casa representa mucho después de Palabras, porque él dijo, hay que crear un espacio donde convivan todas las expresiones. Y por eso se crea esta institución con esta casa que es tan reconocida hasta desde el punto de vista de monumento nacional por haberla presidido quien la presidió, porque fue la primera persona que trató de cumplir con aquellos encargos de Palabras intelectuales, que fue Nicolás Guillén. Así que es un privilegio haber, bueno, asimilado Palabras, porque yo digo que si tú te pones a analizar Palabras no hizo más que testimoniar como un hecho lo que Fidel venía planteando desde el Moncada. Es la consecuencia de un pensamiento, de una idea, de un desarrollo, que hay que pensarlo de esa manera. Y que tú puedes también ir cambiando y aceptando propuestas nuevas, siempre a título de Palabras a los intelectuales, que me parece que es un documento que no se puede dejar morir, que es un documento que hay que mantener vivo. Lesbia, tú, por ejemplo, en datos tuyos biográficos que aparecen publicados, encontramos, por ejemplo, un premio de xilografía en Argentina en 1960. Por eso te decía, ya tenías sí. en fecha, por motivos, aquí encontramos motivos por los cuales tú eres fundadora, ¿verdad?, de la UNEAC y de incluso de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos, una entidad que también fui secretaria. Fíjate para que tú veas. No, yo digo que es por una condición femenina, casi todas las mujeres, porque nos ponen a escribir enseguida. Enseguida, ¿no? Sí, no, esa es una asociación que es de la UNESCO, a la que Cuba pertenece desde la década del 60. Sí, porque estamos hablando, estas dos cosas que he mencionado son y del que en aquel momento la persona que atendía a esa asociación era la sobrina de Nicolás Guillén, la madre de Nicolásito, el que preside ahora la fundación. Del presidente de la fundación. De la fundación. Y ahí en esa asociación, yo me acuerdo que es una asociación de creadores también, y que al cabo de los años, no te puedo decir exactamente la fecha, pero fue en la década de finales de los 80, yo tuve la responsabilidad de ser la representante de América Latina en esa asociación, y fui por 2 periodos, 2 mandatos, vicepresidenta internacional de la asociación. Yo no sé cómo has encontrado tiempo para... Bueno, porque uno se va, comparte, Loli, sí, uno comparte la vida mucho. Antes de terminar, que estamos en la recta final del programa, te digo que no sé cómo has encontrado tiempo porque obtuviste un premio en el año 72 en Cracovia, en el año 74 en Bulgaria, mención en el primer concurso latinoamericano de grabado en Casa de las Américas, y hay obras en colecciones, obras tuyas, están en colecciones, por ejemplo, de Casa de las Américas, en el Gabinete de Grabado Berlín, en Alemania, en la Galería Nacional de Bulgaria, en el Museo Bacardí de Santiago de Cuba, también en otro Santiago de Chile, en el Museo de la Solidaridad y, por supuesto, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y nos quedan 2 minutos de programa. ¿Qué significa separarte de tus obras? Bueno, esas que están tan lejos de ti que ya no las ves Eso más. Es como un poco, hijos, pero yo soy bastante desprendida con ella, te voy a decir por qué. Porque uno las hace para que los demás los disfruten, ¿no? Tu realización como artista. Y a ti por lo menos yo creo que los artistas no trabajan para ellos mismos, trabajan para los demás. Y para que los demás no solamente las disfruten, sino también los valores. El valor que tú le des a una obra hace que tú sigas con esa tendencia o no. Entonces, por eso me gusta, desde que empiezo a trabajar,
nunca he trabajado sola, ¿no? Aunque hemos trabajado juntos, mi compañero de vida y yo trabajábamos en el mismo espacio, en el mismo taller, pero a mí siempre me ha gustado la opinión del que llega de visita, del que pasa y se para por una ventana y mira lo que yo estoy haciendo. Y por eso te digo que eso me hace despegarme un poquito de la obra y no ser muy avariciosa con ella misma. Así que te da cierta alegría y satisfacción. Y satisfacción. ¿Verdad? Que otros, y además la aprecien y la disfruten, ¿no? Y además instituciones tan prestigiosas que me quieran interesa tener mantener. y tengan una obra de Lesbia Ben-Dumas. Bueno, muchísimas gracias, No, Lesbia. Gracias a ti. Por tus palabras, por tu atención, por acudir a nuestro llamado. Y ya saben, estos diálogos que estamos haciendo de verano, pues hemos tenido más que un placer, un honor. No, para mí es un gusto de volver a estar contigo. Gracias, Lesbia. Gracias, Lesbia Ben-Dumas, fundadora de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Premio Nacional de Curaduría y Premio Nacional de las Artes Plásticas. Muchísimas gracias y a ustedes, como siempre, les esperamos en otro diálogo abierto.